¿Es comparable esta situación con la previa al 2001? No, son situaciones diferentes. Uh-huh. Si bien hay debilidades respecto de los déficits, el modelo económico era absolutamente distinto. Nosotros llegamos a la crisis de 2001-2002, encorsetados en un régimen de convertibilidad que estaba estallando por los aires, porque no teníamos un tipo de cambio flexible, todo lo contrario. Y justamente, fíjate vos, lo que vos preguntás está bueno, porque una de las cosas que le señala el mercado a la Argentina, de ahí hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Es la flexibilidad en el tipo de cambio. El gobierno usó, por ejemplo, el año pasado al tipo de cambio como un ancla contra la inflación. No dejó que el dólar subiera al ritmo de la inflación. Y eso posibilitó que el proceso de desinflación fuera relativamente exitoso, es decir, bajase 5 puntos la inflación con respecto a 2016. Ahora, este año ya no lo puede hacer. Trató de ir liberando de a poco a ese tipo de cambio, no usar el dólar como ancla para la inflación, sino que empezó a usar a los salarios como ancla para la inflación. Ten en cuenta que casi todos los convenios se han renovado con un 15% de aumento y eventualmente con las cláusulas gatillo. Pero ya no va a poder mantener el tipo de cambio de esa manera. Y lo que el mercado le ha señalado al Banco Central es eso, que no está de acuerdo con un tipo de cambio que parece que es flotante y que se puede ir corriendo cuando en realidad termina siendo ficticiamente flotante. Pero bueno, es el corset en que se encuentra el gobierno. Mira, hay un libro de Paul Auster, de la trilogía de Nueva York, que recrea una aventura de un andinista danés, Freuchmann, que cuenta que se había quedado en medio de una tormenta de nieve en el polo ártico y que, bueno, no le quedó otra que tener que construir un iglú. Se metió adentro de ese iglú para poder soportar la tormenta, pero el clima no cambiaba. Y empezó a notar Freuchen que cuando él respiraba, las paredes de ese iglú cada vez se hacían más grandes, ¿sí? Con lo cual, fíjate vos la paradoja, no podía salir afuera porque se iba a morir, pero si se quedaba adentro, también se podía morir porque el espacio era cada vez más chico. Con cada respiración se acercaba a la muerte. Bueno, Freuchen pudo contar esta historia en el libro Aventuras del Ártico que recrea Paul Auster, en Trilogía de Nueva York, pero plantea la paradoja en la que se encuentra el gobierno. El gobierno, si sale afuera, es una tormenta. Si se queda adentro y trata de respirar y seguir viviendo, también corre un riesgo. Es una paradoja en la que se encuentra, y es lo que te decía al principio. Variables económicas o precios relativos que quedaron absolutamente distorsionados, tocar uno, te sube el otro. Bajás el otro, te sube el de abajo. Y así continuamente. Por eso la situación es compleja desde la macroeconomía y tiene los cimbronazos que tiene en la microeconomía, que básicamente lo que genera en los bolsillos de los hogares es una expectativa negativa, un menor consumo, tratar de cuidar la plata, más allá de los aumentos de las tarifas, ¿no? Y si se puede, bueno, ahorrar un poco para cuando la época sea eventualmente peor. Evidentemente las cartas están echadas para este año, no va a ser el año que en los papeles planeaba el gobierno, y por eso Macri ha abierto esta suerte de nueva convocatoria, ahora desde un punto de debilidad diferente a lo que era en diciembre del año pasado, para acomodar los tantos y para acordar una política en común con su coalición gobernante y con el peronismo más dialoguista en la oposición, para que este denominado ajuste, de aceleración del ajuste, para reducir el déficit fiscal, duela lo menos posible, pero lamentablemente va a terminar doliendo.